redes de la universidad. Así que, Encantado. bueno, excelente. A ver, vamos, deje que detenga la transcripción. Pues en lo que van llegando los demás. Bueno, pues buenos días. Continuamos con la jornada del día de hoy, segundo día del simposio. Y para mí es un placer grato presentarles al colega, al doctor Francisco Martínez Carreo, de la Universidad Pontificia de Valparaíso. El doctor Francisco es ingeniero civil, ingeniero especializado en temas de hidráulica. Aquí menciona que ha estado en cuestiones también, bueno, mención de hidráulica, sanitaria y ambiental. Es máster en Mécanique Physique de la Université Paris-Sud de Francia. Y también de ahí mismo es egresado del doctorado en física en el Laboratoire de Fluides Automatiques et Systèmes Thermiques de la Universidad de París, también París-Sud. Actualmente, si mal no recuerdo, París-Saclay, de las 13 universidades más importantes yo creo que del mundo, con gran tradición educativa, muy importante. Y bueno, no quisiera prolongarme más, le doy la bienvenida aquí a Francisco y pues los micrófonos son suyos, doctor. Bueno, bueno, muchas gracias por la presentación. Me pone un poco, me ruboriza un poco, así que agradecer primero que nada a la Universidad Iberoamericana de Puebla y por supuesto a través del doctor Manuel Acevedo, con quien nos conocemos ya hace varios años. Nos conocimos por ahí en una escuela extraordinaria allá en el sur de Francia. Así que desde esa época, digamos, estamos muy sintonizados en algo que guarda estrecha relación con lo que yo voy a presentar hoy día, que es el área de medios particulados. Así que gracias nuevamente por la invitación. A ver, me comprometí con Manuel me disculpan un poco, se escucha bien ahí, creo, ¿no? Sí, parece que Sí, sí. perfecto, se escucha bien. Ya, perfecto. Me comprometí un poco, pensé de qué podría tratarles, algo que fuera quizás de interés en este simposio de ciencias, ¿verdad? Y que tuviera relación no solo en el ámbito de lo que me interesa a mí estrictamente, sino que tuviera un impacto a nivel nacional y que fuera típico de nuestro país también. Y bueno, en nuestro país de típico tenemos el vino, la fruta, la uva principalmente, el cobre, pero también Chile es típico en el ámbito más bien de los desastres naturales. También, ¿ya? Nuestro país es a mi juicio, aunque esta palabra a algunos colegas no les gusta mucho, yo creo que es un verdadero laboratorio natural en el ámbito de los desastres naturales causados básicamente por variables hidrometeorológicas, que es un poco de lo que trata mi presentación. No quiero abusar un poco de caer en términos extraordinariamente técnicos, no les voy a hablar hoy día precisamente de toda la física y la mecánica que está involucrada en estos eventos, porque es bastante complejo. Yo quiero perfilarlo más bien desde el punto de vista vista la problemática, ¿okay? Y los mecanismos que están involucrados detrás de estos eventos, cuáles son los desafíos que plantea desde el punto de vista de la formación para lo que yo le llamo o le denomino, aunque parezca un poco presuntuoso, este nuevo ingeniero civil, ¿ya? Entiendo que hay un grupo investigativo en formación en la universidad en la que trabaja mi colega Manuel, así que quizás de ese punto de vista podría, pensé yo, interesarle. ¿Ok? A ver, básicamente Chile yo menciono que es un país de desastres naturales, ¿ok? Principalmente naturales en comparación con los desastres tecnológicos, entendido los desastres tecnológicos aquellos causados por el hombre, esencialmente, yo diría que sobre un 80-85% de los eventos que tienen algún grado de peligrosidad o que han ejercido, digamos, algún grado de catástrofe entendida en el sentido de pérdida de vida humana o también daño a la infraestructura público-privada, ¿okay? Sobre un 80% son de esa naturaleza y se han incrementado con fuerza prácticamente en los últimos 50, 60 años. Si miramos las estadísticas del periodo 50, 2010, 2020 aproximadamente, tenemos un aumento tranquilamente sobre un 500, un 400, un 500%. Es decir, de 4 a 5 veces aumenta la frecuencia y la magnitud de estos eventos. Y nada hace presagiar, por cierto, considerando las actuales tendencias y la discusión muy en caliente, ¿verdad? Como ocupan mis amigos mexicanos, espero no equivocarme, la discusión muy en caliente, muy ferviente, digamos, que existe respecto de los efectos del cambio climático. ¿Ok? Algunos datos proporcionados particularmente por nuestro Ministerio del Medio Ambiente que tenemos en nuestro país, ¿ok?
Aproximadamente desde la década del 90, que fue un hito histórico también desde el punto de vista político en Chile, fue la vuelta a la democracia, desde el 90 en adelante, ¿okay? Ha existido un explosivo aumento de estos eventos. ¿Ya? Por cierto, este aumento, estamos hablando de eventos del orden de la veintena aproximadamente por año, en promedio, por cierto, ¿ya? Han ido acompañados también de un progreso en la capacidad de observación del país. El país también se ha preocupado de invertir más, ¿ya? Invertir más no solamente desde el punto de vista de la compra de instrumentación, sino que también en la preparación de su capital humano. ¿Okay? A algo de eso también voy a referirme un poquito más hacia el final de mi presentación, si no alcanza el tiempo, por supuesto. ¿Ya? De esos eventos, estamos considerando que de estos 15 a 20 eventos por año en nuestro país, aproximadamente un 60 a un 70% se concentran básicamente en aquellos fenómenos que desde el punto de vista geofísico se denominan los flujos, ¿ok? Entendido estos como deslizamientos de material o flujo en el sentido como flujos de detritos, flujos aluvionales o incluso flujos de origen volcánico, que en nuestro país también los tenemos presentes, ¿ya? Como por ejemplo el caso de los flujos piroclásticos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, más que hablar de las generalidades de los eventos hidrometeorológicos, yo diría que buena parte de mi presentación también me voy a concentrar en estos dos puntos en particular. ¿Ok? En ese contexto, la definición de flujos aluvionales, ¿okay? Que forma parte del foco de lo que voy a hablar a continuación, no existe una única definición. Ya hoy en día, hasta un poquito en las cosas más básicas, todavía no logramos ponernos de acuerdo, ¿ok? No es, por cierto, un tema que nos compliquen demasiado, porque la urgencia de los eventos nos hace reaccionar para abordar otro tipo de temática. Así que desde ese punto de vista, un flujo aluvional, yo diría que de acuerdo a la mirada de Richard Iverson, un gran investigador en esta materia y yo diría uno de los precursores, ¿okay? Desde el punto de vista de las técnicas de modelación que se han ocupado para entender estos fenómenos, él clasifica los flujos aluvionales como una mezcla de agua y sedimentos que deslizan por una pendiente, esencialmente por efecto gravitacional. ¿Ya? ¿Ok? Esa definición se ha ido puliendo un poco en el tiempo. Takahashi, que es un referente en esta área desde el lado japonés, los japoneses han hecho grandes progresos en esta materia, de los cuales nuestro país se ha nutrido fuertemente, particularmente para el diseño de estructuras de contención. ¿Ya? Califica a los flujos aluvionales básicamente como mezclas de sedimento y agua que generan un flujo de fluido continuo, añade esa componente, la de continuidad, aunque a mi juicio esa es una materia bien discutible, por cierto, pero reconoce el carácter de que la fuerza motriz esencialmente es la fuerza de tipo gravitacional. ¿Ya? Reconoce también la gran movilidad de estos flujos, ¿ok? Cuyos poros, dicen, se pueden encontrar saturados de agua o lodo, lo que por cierto le confiere características bien peculiares, ¿okay? Que se pueden tratar a partir de algunas subdisciplinas que se han ido robusteciendo con el tiempo o que ameritan ser más robustecidas en el contexto de la ingeniería civil, como el ámbito de la radiología, por ejemplo. ¿Okay? Dentro de los factores gatillantes, tenemos esencialmente como mecanismos responsables, si se puede decir así, algunos le llaman precursores, ¿okay? El hecho, las precipitaciones intensas ocurridas en cortos periodos de tiempo, vuelvo a insistir, algo parece que está empujando la dinámica de precipitaciones líquidas en esa dirección, ¿ya? Que pueden inducir efectos de saturación en cortos periodos de tiempo y por lo tanto pueden considerarse en muchos casos como las causales que inducen deslizamientos de terreno. Las altas temperaturas, por cierto, que logran un incremento en la isoterma cero, ¿okay? Es decir, aumenta, por supuesto, la ubicación de esta isoterma y se logra ubicar en zonas de altas pendientes que son las más propensas a desestabilizar el terreno, ¿ok? Y la fusión de nieve, o incluso en nuestro país, que es una realidad muy frecuente en la zona sur austral, ¿ok? Que es una zona fecunda en presencia de glaciares, ¿ok? Que son objeto hoy día, por cierto, de preocupación por parte de las autoridades desde el punto de vista ambiental y de la preservación de esta zona, ¿okay? La fusión de nieve y el desprendimiento de glaciares, lo voy a mostrar más adelante, ha generado eventos de enorme magnitud con consecuencias un poquito lamentables. Ya voy a mostrar algún par de videos en ese aspecto, particularmente un evento en el cual me tocó estar presente físicamente en la zona. ¿Okay? Estas fotos, por ejemplo, anticipan algo de eso, ¿okay? Muestran la situación que ocurrió en la Villa Santa Lucía, que es una villa ubicada en la zona sur austral del país, una zona de difícil acceso, ¿okay? Donde se hizo conocida justamente por un evento de gran magnitud, uno de los más grandes que ocurrió en los últimos 30 años, tranquilamente. ¿Ya? Así que me voy a referir a eso. Miren por favor la magnitud de un evento de deslizamiento, en este caso de flujos de detrito, que se generó
por un evento de altas precipitaciones y un desprendimiento en la zona de glaciares, como ustedes pueden ver aquí. Todas estas zonas blancas son zonas de hielos permanentes y de glaciares que lograron impulsar esta masa de suelo, una amalgama de suelo, volumen de sedimento, de rocas, exactamente, que sacó de cuajo y abrió su propio cauce a partir de la topografía. Impresionante, ¿no? ¿Ok? Algunas fotografías que me han facilitado algunos colegas chilenos que vienen estudiando este fenómeno hace más de 30, 40 años, particularmente el profesor Alejandro López de nuestra universidad, muy conocido en Chile, ingeniero hidráulico, por cierto, ha venido estudiando el fenómeno de flujos de detrito, ¿ok? Han logrado reportar algunos eventos de este tipo, no siempre es fácil, ¿eh? ¿Okay? Muchas veces estos fenómenos ocurren en zonas aisladas del país. Chile en general es un país de difícil topografía, ¿okay? No todas las zonas pobladas son de fácil acceso, ¿ya? Entonces no siempre se pueden reportar estos eventos, así que estas fotos son privilegiadas bajo ese punto de vista. Este fue un aluvión de Cerro Colorado de la década de finales del... casi a comienzos de los 90, 1987, ¿ok? En este caso, perdón, aluvión de Río Colorado, no Cerro Colorado, de Río Colorado, me equivoqué en el tipeo ahí. Este cauce puede tener, para que se hagan una idea, aproximadamente del orden de 200 metros. Y si ustedes se fijan, toda la zona que parece humidificada aquí, ¿verdad? La zona húmeda, ¿ok? Son las trazas que dejó el aluvión en su paso por este cauce. Aquí estamos hablando de una profundidad cercana a los 25 o 30 metros aproximadamente, ¿ya? ¿Ok? Entonces estamos hablando de que la magnitud de estos eventos, dependiendo de la zona de emplazamiento y de los insumos que tengan disponibles, pueden ser de variada magnitud, ¿ya? Y hay que estar preparados para eso desde el punto de vista del diseño de obras hidráulicas, particularmente cuando se encuentran cerca de emplazamientos humanos. Todos esos conocimientos hoy día están ni remotamente bien explorados, ¿ya? ¿Ok? Estos fueron los aluviones particularmente de la quebrada de Macul. Nos vamos aproximando ya un poquito más en el tiempo. Estos fueron aproximadamente en la década de los 90. También fotos facilitadas por el profesor López de nuestra universidad. Miren por favor la magnitud de los sedimentos que son transportados por la corriente. Estos sedimentos no estaban ahí. Estamos hablando de las partes altas de la región metropolitana. La región metropolitana de Chile vendría siendo como el DF de México, algo así, un poco más chica, por cierto. Así que en las partes altas de la región metropolitana es una zona expuesta a muchas quebradas, ¿ok? Que en caso de ocurrir estos eventos facilitan el transporte de los flujos, ¿ya? Y son flujos que tienen un acarreo de sedimentos muy importante, ¿ya? Así que esas fueron algunas fotografías capturadas en esa época. Estas fueron fotografías a partir de sobrevuelos en helicóptero que se hicieron en la zona. ¿Okay? Miren, toda esta zona en las partes altas de la cordillera se consideraba todavía la parte campestre de la ciudad. Hoy día, por cierto, está mucho más urbanizado, ¿ya? Pero en esa época era la parte campestre de la ciudad, no había muchas condiciones de urbanización y toda esta zona quedaron prácticamente inhabilitadas por la cobertura de barro. ¿Okay? Esto significó en ese momento un desembolso importante de las arcas fiscales. Estamos hablando de varios puntos porcentuales del presupuesto del MOB que tuvieron que invertirse justamente en obras de remoción de escombros, movimiento de tierra y rehabilitación de espacios públicos, básicamente, ¿ya? Y aparte de los costos generados por la propia evacuación de las personas. ¿Okay? Eventos más recientes, particularmente del año 2015, nos pegamos un salto de 20, 25 años, ¿okay? Lo cual no quiere decir que haya sido un periodo inerte, al contrario, es la información que hemos logrado recuperar. No siempre hay información disponible de esto, vuelvo a insistir. Ocurrieron los aluviones del extremo norte, ¿okay? Pasamos por la parte del extremo sur, que era la Villa Santa Lucía en Chaitén, pasamos por Santiago, que es la capital de Chile, y ahora nos vamos al extremo norte. Eso les da una idea de que eventos de este tipo los encontramos prácticamente a lo largo del país. ¿Ya? Esto ocurrió en Copiapó. Copiapó en la parte desértica de nuestro país, se ubica en lo que se conoce como el Norte Grande, ¿ya? En esta zona están, básicamente son ciudades que están en los faldeos de zonas cordilleranas de muy alta pendiente y gran altitud, por cierto, pero que se encuentran con cobertura vegetal muy pobre o casi nula, casi inexistente. Así que son condiciones de suelo desnudo. Miren un poco la coloración de los sedimentos que ya están depositados, y acá fueron varias oleadas de flujos de barro altamente líquido, ¿okay? Que fueron prácticamente cubriendo, digamos, toda la zona urbana. Todo lo que ustedes ven con café es barro, ¿ya?
¿Okay? Y esto es una foto aérea extraordinaria que fue tomada por los equipos periodísticos en la zona. En este caso, afortunadamente, no hubieron muchas personas fallecidas, pero sí muchos damnificados, sobre las 2.000 personas, ¿okay? Y sobre todo considerando muchas personas que quedaron varios días inhabilitadas de servicios básicos. Estamos hablando luz y, lo más delicado, agua potable. ¿Ya? Así que no solamente son las vidas involucradas en este tipo de eventos, sino que también, ¿okay?, hay un costo asociado a cómo esas personas pueden satisfacerse de estos servicios durante los días que dura la emergencia. Por lo tanto, no solamente hay que adaptar conceptos del área de la física de medios granulares, que Manuel conoce muy bien, ¿verdad? Y no solamente desde el punto de vista del diseño de ingeniería civil, sino que también implica una capacitación desde el punto de vista de la logística de las personas, ¿okay?, para tratar de enfrentar todos los aspectos asociados a este tipo de emergencias. Por lo tanto, esto es una línea de trabajo y de especialización en ingeniería civil como tal, ¿ya? Este fue un evento que me tocó asistir a mí particularmente a finales del 2017. En esa época no estaba desempeñando actividad académica, estaba más bien trabajando como funcionario público en una repartición del Ministerio de Obras Públicas. Me tocó asistir al aluvión de la Villa Santa Lucía a finales del 2017. La Villa Santa Lucía se ubica en lo que se conoce como el sector austral del país. De hecho, para que ustedes se vayan haciendo una idea, este mapa, más bien de características, mapa turístico en realidad, ¿okay?, pero les da una idea a ustedes de cuál es la topografía chilena en esa parte del país, una topografía bastante desmembrada, dominada por fiordos, mucha abundancia de lagos, de ríos, por cierto, ¿okay?, y todas las zonas en color blanco, digamos, zonas dominadas por sectores de glaciares, esencialmente. Es una zona muy fría, ¿ok? Y particularmente en la Villa Santa Lucía, además, una región de difícil acceso, ¿ya? De hecho, tuvimos que llegar por vía aérea en un principio y después transportarnos solo por helicóptero hasta la zona, ¿okay? Entonces, en ese evento en particular fallecieron lamentablemente 21 personas. De hecho, una se encuentra aún desaparecida. Les voy a mostrar algunas fotografías por qué, ¿ok? 28 casas destruidas, pareciera que no fueran tanto en principio, porque el poblado era pequeño, pero el evento podría haber dañado mucho más si el poblado hubiese sido de mayor extensión, ¿ya? Y en este caso significó también el corte parcial de la carretera austral. Chile es un país que, particularmente en la zona sur, se encuentra a veces casi exclusivamente unida por una única carretera, que es la carretera austral. Por lo tanto, cualquier corte de esa vía de acceso incomunica al país, lo divide en dos prácticamente, ¿ya? Y por supuesto las pérdidas de suministro de servicios básicos, ¿ok? Acá hay una foto del evento, ¿ok? La zona de generación estaba acá arriba, se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? ¿Ok? En la zona de tránsito, de hecho, hay una vuelta en U prácticamente ahí, o en S, que da una suerte de recoveco, ¿verdad? Y alcanza el abanico de depósito, ¿verdad? Así que, afortunadamente, parte del poblado que estaba acá alcanzó a salvarse, solamente porque el abanico no tuvo la fuerza suficiente de llegar hasta ahí. Fíjense que toda esta distancia que recorrió, físicamente recibe el nombre de runout, ¿ok? O distancia de runout, distancia de correntía. Se ha tratado de estudiar a través de diversos mecanismos, particularmente experimentos de laboratorio, hechos con medios granulares secos, también medios granulares inmersos, ¿ok? Y no hay acuerdo en eso, principalmente porque basta con que uno cambie ciertas propiedades mínimas del material granular, a veces incluso solamente un cambio en la granulometría o en el factor de forma, y ya tenemos dos condiciones distintas con resultados totalmente diferentes, ¿ya? Así que algunos dicen, oye, pero ¿qué tan fácil o difícil es predecir esto? Es bastante complejo, ¿ya? Es un problema abierto en la ciencia hoy en día, ¿ok? Ciencia que se ha tratado de abordar de forma compartimentalizada, a veces solamente los ingenieros publicamos artículos en la materia, ¿ok? A veces solamente los físicos por su lado, y a veces no conversamos mucho un área con respecto al otro. Y yo creo que ahora, como desafío del siglo XXI, es una muy buena oportunidad para hablar más, ¿no? ¿Ok? En esta zona, fíjense que hubo como característica que el agua caída, estamos hablando de 100 milímetros de precipitaciones líquidas en 24 horas. En 24 horas. De hecho, la cifra exacta anda por ahí por los 120 milímetros aproximadamente. ¿Ok? En una zona de altas pendientes, no hay suelo que aguante eso, ¿ya? No hay suelo que sea capaz de absorber eso. Por muchas capacidades o por muy buena conductividad hidráulica que pueda tener un suelo granular, ¿ok? No existen hoy día condiciones realmente de un suelo que permita absorber esa enorme cantidad de líquido en tan corto tiempo. Y pareciera ser que los eventos en el futuro van a tener ciertas características que apuntan en esta dirección, ¿ya? ¿Ok?
Posiblemente, de hecho, no creo que haya un consenso total en esta materia, pero posiblemente uno de los glaciares más importantes que estaban en la zona, que no se alcanzan a ver en la fotografía, por cierto, el glaciar Yelcho, ¿okay? Tuvo un desprendimiento también inducido, ¿okay? Por estos eventos de precipitaciones. Quizá era un glaciar que ya venía con desprendimientos anteriores y encontró, vuelvo a repetir este concepto, el mecanismo precursor para movilizar estas masas de tierra y lanzarlas pendientes abajo. ¿Okay? Así que tiempo de respuesta, fíjense ustedes, no es mucho tampoco. ¿Okay? Una vez que te pilla un aluvión, ojalá, digamos, encomendarse a Dios y que no nos pase nada más. ¿Ya? Les voy a mostrar un video de la zona. Esto fue un video que hicieron, me tocó hacer un sobrevuelo a mí, en este caso también con, en este caso, helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, ¿ok? Pero esto fue un video tomado particularmente por un equipo periodístico en la zona. Fíjense que todo este cauce que está acá, se los voy a, corresponde al cauce que abrió. Ahí no se ve mucho, porque esa es la parte, pero en alguna parte del video se va a lograr ver. A ver, eso por ahí. A ver, vamos a ver si se puede ver un poquito más adelante. Ahí el camarógrafo andaba medio perdido. Por ahí, si se fijan. Voy a detener ahí el video. Fíjense, todo esto fue el cauce abierto por el aluvión de la Villa Santa Lucía. Esta zona probablemente ya tenía una cierta profundidad importante, pero estaba bastante recubierta con presencia vegetal, árboles de la zona. Algunas de ellas son especies nativas que están protegidas. Por ejemplo, hay mucha araucaria en la zona. ¿Ya? Las araucarias son árboles milenarios, ¿ok? Y están protegidos en la zona y fueron arrancados de cuajo, literalmente por el paso del aluvión. ¿Okay? Miren la profundidad del evento. Y todo eso es material que va siendo incorporado al aluvión. Es decir, dependiendo de la potencia erosiva que tenga el flujo, más material se va incorporando, mayor inercia va alcanzando y por lo tanto su potencial destructivo también aumenta. ¿Ya? No voy a detenerme mucho en el video, por cierto. Algunas fotografías de los daños colaterales. Estas son las trazas del aluvión, ¿okay? Que fueron quedando en el paso del mismo. Y ahí se ve la zona de llegada del aluvión. Miren la magnitud. Estamos hablando de un cauce que puede tener tranquilamente unos 80, 150 metros, tal vez más. Tal vez más. ¿Ya? Y ahí está la zona que cruzó el aluvión, es decir, fue capaz de superar las pendientes adversas, las pendientes topográficas locales que habían ahí, ¿ok? Y llegar hasta la zona de depósito, que creo que se alcanza a ver un poquito más adelante. Ahí está. Esa es una fotografía, o perdón, una vista del río Burritos, que de hecho debido a ese evento modificó parte de su trazado original. ¿Ya? ¿Okay? De hecho, esas trazas de agua que se ven ahí fueron las que logró crear el propio río, dado que con los pasos de los días, nosotros llegamos obviamente un par de días después del evento, pero el río logró crear un nuevo cauce. ¿Okay? Y toda esa zona es el abanico de depósito, es decir, ahí podríamos tener profundidades de 2 hasta 3 metros de profundidad exactamente. Por eso que algunas personas lamentablemente no lograron ser descubiertas hasta el día de hoy. ¿Ya? El gran insumo de este tipo de flujo y que explica de cierta manera la dinámica que pueden tomar, ¿okay? Dependiendo de la pendiente en la que se propagan, por cierto, tiene que ver esencialmente con la variable granulométrica, ¿ya? Y cuando hablo de variable granulométrica, estamos hablando de que en un mismo flujo pueden coexistir partículas tan finas como del orden de algunos micrones, ¿ok? Estamos hablando de partículas más bien finas cohesivas, ¿verdad? Hasta rocas que pueden superar varios metros de diámetro. Incluso en el mismo caso anterior que yo les había mostrado, el aluvión del río Colorado, la primera fotografía que les mostré, se han descubierto rocas de aproximadamente unos 14 metros de diámetro, aproximadamente, ya que fueron llevadas por la corriente cuesta abajo. ¿Ok? Así que justamente dependiendo un poco de los insumos granulométricos que tienen y de las densidades de las distintas especies que pueden consistir en un flujo, podemos pasar básicamente desde un acarreo torrencial, que es básicamente la fotografía que tenemos en varias zonas de quebrada de la parte de la zona central de Chile, a deslizamientos de terreno o incluso en algunos casos flujos torrenciales de barro, como lo que yo les voy a mostrar a continuación, que fue el caso más bien de Copiapó. ¿Ya? Copiapó, esencialmente, los tipos de sedimentos son más bien de características finas. Es un poco lo que los colegas franceses que han estudiado mucho este tema, digamos, llaman básicamente flujos torrenciales de barro. ¿Okay? Incorporar variables más gruesas puede hacer que incluso hablemos de acarreo torrencial, es decir, transporte que se da esencialmente por el fondo de la corriente.
Ahora, si ya incorporamos mucho sedimento fino en suspensión, podemos tener situaciones en las que incluso el escurrimiento se bloquea. ¿Ya? Predecir cada uno de estos regímenes, estas líneas negras que ustedes ven aquí, no responden a ninguna ecuación, son más bien trazas que se han ocupado en base a nubes de puntos, que se han tratado de organizar en ciertos diagramas, pero nada de este tema estaba finiquitado del todo. ¿Ok? Flujos rápidos, por ejemplo, esto hago el hincapié, no son casos de Chile precisamente, pero podemos tener, por ejemplo, eventos de flujos pedregosos. Cada una de esas rocas, algunas de ellas pueden pesar media tonelada, por ejemplo, pero miren la rapidez con la que se transportan. Y tenemos casos de rocas mucho más grandes. Estas rocas que están ahí pueden tener 1 metro y medio de diámetro aproximadamente, algunas de ellas varias toneladas de peso. ¿Okay? Pueden propagarse de forma mucho más lenta, es decir, la composición, la constitución granulométrica y la presencia de agua o incluso de contenido de fino puede hacer que pasemos del video de la izquierda al video de la derecha tranquilamente. ¿Ya? Así que predecirlo es una tarea difícil hasta el día de hoy. ¿Ok? Esto sí es de Chile, estos fueron los aluviones de Chañaral, Copiapó, en el año 2015. Aquí estamos en presencia de lo que ya podemos denominar un flujo de barro como tal. Ese flujo que se veía aquí, voy a volver un poquito atrás el video, eso es una calle, una avenida principal de la ciudad, completamente saturada por un flujo, una corriente de barro. La mecánica, la génesis del fenómeno, curiosamente, es muy parecida a lo que ocurre en el sur, precipitaciones muy intensas en cortos periodos de tiempo, no es capaz de ser absorbido por el suelo, ¿ok? Y empieza, básicamente, se genera un lavado de los cerros circundantes, ¿ya? Que están expuestos a este tipo de situaciones. Por lo tanto, cuando uno habla de riesgo, también tiene que ver cuál es el nivel de exposición a este tipo de eventos, ¿ya? Por cierto, es difícil medir algo ahí, ¿eh? Yo siempre le hago la misma broma a mis alumnos, intenten ir a medir algo ahí, si es que primero no mueren en el intento, por supuesto en el ámbito de la broma, esto ya a la gente que lo vive, para ellos no es agradable esto, ¿ya? Pero aunque uno quisiera medir algo ahí, no podría. Eso enfatiza la necesidad de que cuando uno enseña estos eventos, ¿ok? Enfatiza la necesidad de ocupar técnicas de laboratorio y de potenciar esa vía como formación para los estudiantes también, ¿ya? Esto fue lo que dejó el evento en la misma zona, vuelvo a repetir, estamos en el norte de Chile, es decir, algunas regiones de la ciudad quedaron totalmente inutilizadas, ya gente perdió sus locales comerciales, perdieron sus casas también, ¿ok? Y eso significa también recursos de parte de las arcas fiscales que tienen que ser reinvertidos en la ciudad, recursos que no siempre están frescos y disponibles, ¿ya? Se requiere a veces vencer una burocracia interna también para ayudar a estas personas, ¿ok? Así que haciendo un poco de resumen, digamos, de los videos que había mostrado anteriormente, cuando uno habla de flujos de aluviones, podemos tener casos como el flujo de barro, ¿verdad?, que le había mostrado en el caso de Chañaral, pasando por flujos pedregosos, o incluso también se ha hablado de flujos de detrito hasta elementos naturales u orgánicos que son arrastrados por las corrientes, los troncos de árboles, por ejemplo. Casos de ese tipo yo no he visto mucho en Chile. En particular, podría ser tal vez el caso del aluvión de la Villa Santa Lucía que le había mostrado en alguna parte. Usted cuando llegaba a la zona sentía un fuerte olor orgánico. Efectivamente, habían troncos de árboles que estaban siendo arrastrados también por la corriente. Así que cuando habla de detritos, no solamente nos referimos a elementos sólidos como piedras, roca, sino que también a este tipo de situaciones. ¿Ya? Cuando yo les muestro estos gráficos a los alumnos acá, les digo, la viscosidad del agua la conocemos bastante bien, la viscosidad de la miel también, incluso algunos fluidos menos convencionales como el petróleo, el aceite, ¿okay? Que no lo ocupamos tanto en nuestro día a día, digamos, de forma doméstica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de viscosidad de eventos de este tipo, podemos tener un espectro de valores como el que está mostrando la figura. Entonces, la pregunta que yo le hago a un alumno, ¿con cuál de esos valores diseña usted? ¿Ya? ¿Cómo usted puede interpretar correctamente esta información y ocuparla para el diseño de obras de ingeniería? ¿Okay? Entonces se abre un mundo interpretativo también, ¿okay? Y un mundo en el cual también tenemos que aprender a desarrollar nuestras habilidades desde el punto de vista de la práctica. ¿Okay? ¿Cuáles son los valores que realmente me importan a mí desde el punto de vista de tratar de contener estos eventos? ¿Ya? Entonces, estos conocimientos en general han abierto también un camino desde el punto de vista formativo en el ámbito de la ingeniería civil. Para algo tienen que servir, ¿ok? Estas mediciones que hacemos de laboratorio, estos análisis cualitativos que hacemos de los eventos a partir de fotografías, de video, ¿ok? Que hablan acerca de la movilidad, el flujo, de la envergadura que pueden tomar, algún propósito tienen que tener y el propósito definitivamente va por el lado del diseño de defensa, de obras de control y protección, ¿ok? Todo esto son conocimientos
relativamente nuevo, que en otras partes del mundo, por cierto, Japón y Europa se vienen enseñando hace muchos años, pero particularmente las universidades chilenas que hoy día están tratando de enfrentar este tipo de desafíos, recién, digamos, lo han ido implementando, salvo unas muy pocas, ¿ya? Que ya llevan una cierta trayectoria o tradición enseñando este tipo de eventos. Pero a nivel nacional, digamos, a pesar de que Chile vive cotidianamente de estos eventos, nos falta incorporar esa variable todavía, ¿ya? Varias regiones de nuestro país, por cierto, están expuestas a riesgos de este tipo. ¿Okay? Esta es una buena fotografía de lo que yo les comentaba un poco, las quebradas que se ubican en la parte alta de la región metropolitana, de la capital de nuestro país. ¿Okay? Aquí han existido algunos esfuerzos que se han hecho un poco para contener esos eventos. Estamos hablando de piscinas de contención ubicadas en las partes altas de la ciudad. Estas piscinas de contención se han diseñado con conocimientos que han venido esencialmente de Japón, ¿okay? Y que se han tratado de transferir, digamos, a los nuevos ingenieros civiles que han salido, digamos, en los últimos 20, 30 años, ¿ya? ¿Okay? Acá hay una vista, por ejemplo, de algunas obras de contención que se han utilizado en estas regiones del país, particularmente en una zona que se llama la quebrada de Macul, ¿okay? Estas son piscinas tipo Sabo, que lo que hacen esencialmente es reducir continuamente la energía incidente del flujo de forma sucesiva. No existe hoy en día una obra que sea capaz de controlar totalmente estos eventos, sino que en realidad ir reduciendo gradualmente su potencial erosivo y su energía, básicamente. ¿Ya? Acá un poco el tema que les tocaba al principio de la presentación. ¿Por qué quise hablar un poco del nuevo ingeniero civil? Vuelvo a colación algo que mencioné con anterioridad. Salvo unas pocas universidades en Chile, algunas muy tradicionales, por cierto, estos conocimientos no están típicamente incorporados en la formación curricular de los programas de ingeniería civil. Yo creo que ahí se abre una oportunidad, por cierto. ¿Ya? Aun cuando somos un país que vive cotidianamente de estas catástrofes, ¿okay? No tenemos estos conocimientos de base que formen parte del eje disciplinar de pregrado, como sí ocurre, por ejemplo, con el área de la ingeniería antisísmica. Chile es un país muy conocido por los terremotos, ¿okay? Y muy conocido porque forma de manera con alto nivel, digamos, ingenieros en esa dirección, pero no ocurre lo mismo en esta área. Entonces yo creo que como desafío también para el siglo XXI se abre una beta formativa en este aspecto. A pesar de eso, digamos, yo quiero destacar que desde el 2008 en adelante nuestro país empezó a implementar un programa de becas de formación masiva, conocida como Becas Chile, ya que ha permitido formar capital humano en magíster y doctorado. ¿Okay? Ese capital humano ha comenzado a regresar al país, yo fui uno de ellos, de hecho, ¿okay? Y se ha abierto también una vía para renovar y ampliar la planta académica, así que lentamente estos conocimientos se están introduciendo en las universidades nacionales, y yo diría también, de cierto punto de vista, también en Sudamérica, ¿ya? Así que estamos en ese camino, digamos, de generar una literatura propia en ese contexto, ¿ya? La arqueología, desde ese punto de vista, yo creo que ha sido una de las áreas que más oportunidades está abriendo desde el punto de vista formativo. Es una herramienta clave para entender la dinámica de flujos aluvionales. Es un área conocida en nuestro país, pero principalmente por su aplicación en el mundo minero, ¿ok? Pero no es tan conocida desde el punto de vista de la formación en ingeniería civil. Es conocida por los físicos, algunos químicos, pero en ingeniería civil, curiosamente, se ha abierto tibiamente esa beta formativa, ¿ya? Así que ahí estamos trabajando todavía en eso. Quisiera mostrarles, por cierto, algunas como reflexiones finales, algunos esfuerzos que estamos haciendo particularmente en nuestra universidad acá en Chile, de tratar de ir abriendo este campo de trabajo, no por el mero gusto de la persona que expone, sino que en realidad como una posibilidad cierta de ir cambiando ciertos paradigmas en la enseñanza en ingeniería civil. ¿Okay? Aquí hay algunos videos experimentales que hemos hecho en la zona que están vinculados justamente con la contención de eventos catastróficos. Por ejemplo, estos son experimentos de fuerzas de impacto sobre muros de retención. ¿Okay? Estamos introduciendo estos conceptos particularmente a nivel de pregrado en la formación de alumnos memoristas de ingeniería civil. No solamente han tenido que aprender nuevas técnicas desde el punto de vista de experimentación, sino que también aprender a diseñar equipos electrónicos de medición, ¿okay? Y como también conceptos de física también, de medios granulares, para hacer el escalamiento posterior de los resultados de laboratorio y llevarlo a horas reales, ¿ya? Que eso es otro desafío formativo con conceptos nuevos, ¿okay?
Canales de avalancha también, avalanchas granulares para testear eventos de flujos granulares por altas pendientes, ¿ok? E incluso también hemos hecho experimentos de dam break, ¿ok? Es decir, de rompimientos de presa en medios granulares para tratar de medir las propiedades de escorrentía en flujos de fluidos complejos, ¿ya? Así que quiero ir un poco cerrando mi presentación. Yo quiero destacar que se ha progresado bastante en conocimiento sobre el flujo aluvional en Chile, pero aún no somos capaces como área científica de predecir con certeza la ocurrencia y la magnitud y tampoco las fuerzas involucradas, ¿ya? Yo creo que Chile tiene condiciones únicas en este caso para explotar este tipo de fenómenos, pero nos falta todavía. Nos falta tanto en capital humano, en formación de nuevos estudiantes, y nos falta colaboración con gente del mundo de las ciencias básicas. ¿Ya? Yo he visto en las presentaciones anteriores en este congreso muchos colegas del área de la física y las matemáticas. Nos falta conversar más con esa área, crear generación de modelos predictivos, por ejemplo, generación de modelos de escorrentía. ¿Okay? Hay muchas discusiones que nos gustaría tener con gente de ese ámbito y salir un poco del área compartimentalizada, ¿verdad? En la que estamos. Así que, bueno, yo creo que con esto termino. Le quiero agradecer al profesor Manuel Acevedo por la posibilidad de hablar con ustedes y bueno, espero no haberlo aburrido con mi presentación. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Y pues tenemos buen tiempo para preguntas, inquietudes por parte del público. No sé si alguien quisiera preguntar. Pueden alzar la mano y les doy la palabra. Bueno, en lo que se animan el público, yo sí quisiera preguntar algo, porque bueno, hay mucho de materia granular allá y que me llama mucho la atención, y ya sabes que pues compartimos un área de formación allá en Europa de materia granular. Hay una cuestión ¿cómo integran esta cuestión de las avalanchas en la construcción? ¿Cómo integras? O sea, a lo mejor no sé si es más seguro contener el flujo o más bien dirigir el flujo. No sé si me estás entendiendo la pregunta, porque podríamos pensar que, pues sí, una pared de contención podría servir pues para proteger cierta ciudad, pero hasta cierto punto, ¿por qué no podría ser de que hagamos alguna construcción que permita redirigir ese flujo a una zona más segura o a una zona fuera de la ciudad? No sé cuál sería la diferencia o qué sería lo eficiente, lo mejor. Perfecto, no, es una muy buena pregunta. Bueno, todo eso siempre es parte de la discusión del problema. Ujú. Acá no existen muchas veces respuestas únicas, ¿ya? Yo creo que eso es lo que hace interesante este campo de trabajo. A ver, por ejemplo, cuando hablamos con colegas del área de la geotecnia, todo el colega probablemente va a responder, depende de los volúmenes involucrados. Si estamos hablando del diseño Ujú. de obras, por ejemplo, fundaciones de edificios y cosas de ese estilo, los muros de retención funcionan muy bien para contener las avalanchas de los suelos. Pero cuando estamos hablando de eventos de gran magnitud, por ejemplo, de carácter geológico, que se dice, o geofísico, como los Ujú. flujos aluvionales, los flujos de detrito, lo que se hace es justamente eso, se redirige el flujo. Pero se hace justamente siguiendo ciertos trazados que le ayuden a minimizar su energía secuencialmente. No existe hasta el día de hoy una obra que permita contenerlo. De hecho, no tendría mucho sentido porque no podría hacerlo. Ok. Entonces, lo que se hace típicamente es un poco lo que tú mencionas. Se van colocando distintas obras de contención, algunas forzosamente dejan pasar el flujo de una piscina a otra y lo hacen de forma tal que vaya no solamente reduciendo el volumen de sedimentos que se van depositando secuencialmente en el espacio, sino que también van reduciendo el caudal y por lo tanto la potencia del flujo. Eso es un poco lo que se hace. Ok, y otra pregunta bueno, noté muchísimo en Chile que como que es muy montañoso bueno, la tipografía del país. Bueno, no noté muchos altiplanos o muchas zonas planas. O sea, en el centro de la Ciudad de México se conoce como el altiplano central. Quizás la zona de Yucatán es de donde yo soy originario, pues no es una zona típicamente montañosa, es una zona plana. Perfecto. ¿Cómo no sé si se hizo orografía del país, influye en esta parte de los flujos, de estas avalanchas, de estas cosas que Sí. estabas platicando?
Sí, porque, bueno, yo me imagino que esta cuestión de las avalanchas no es nueva, esto viene desde hace miles de años. sí. Y creo que los fiordos le dieron precisamente esa forma para ese tipo de avalanchas. ¿Cómo influye esto en las tomas de decisión de, por ejemplo, de la ubicación de estos pueblos, de estos poblados? Sí, es una buena pregunta también. Porque, en realidad hablamos más bien de topografía. Ok. Entonces, efectivamente, la topografía chilena es abrupta. Eso lo Ujú, hace un país bastante singular también. Y ujú, además tenemos como característica distintiva a nivel mundial es que estamos cruzados por la cordillera de los Andes. Así que exacto. la cordillera cruza todo el país prácticamente. Entonces, lo que sí va ocurriendo es que la altitud de esta cordillera es extraordinariamente elevada. Podemos tener alturas tan grandes o como los 3.800 metros sobre el nivel del mar en la parte norte-norte del país, es decir, desde Arica, ¿okay? Y podemos llegar a un poco menos de un par de 1.000 metros, 800 metros de altura, quizás en las partes más sureñas de nuestro país, donde ya la cordillera se desmembra bastante. ¿Ya? Ujú, Es decir, los procesos geológicos que han estado implicados en la formación de Chile y en general del cono sur latinoamericano tienen distintas escalas de tiempo detrás. No todos los procesos ocurrieron al mismo tiempo. ¿Ya? Así que, primero, la variable topográfica es determinante. Chile es un país de topografía abrupta y particularmente en zonas altas, de topografía de altas pendientes que estimulan estos fenómenos. ¿Ya? ujú. Eso es como característica, yo diría, fundamental. Lo que sí es, no es tan trivial es que efectivamente el régimen de precipitaciones va cambiando. ¿Ya? En la parte norte del país las precipitaciones son prácticamente inexistentes, son zonas secas. ¿Okay? De hecho, las zonas desérticas del país están consideradas dentro de las más áridas del mundo. Pero lo curioso es que cuando ocurren precipitaciones son desastrosas. Ese es Ok. el tema de fondo. Es decir, es prácticamente como estar preparado para un accidente de vehículo, ¿verdad? Rara vez en la vida vamos a tener uno, pero si tenemos uno, podemos pasarla mal. Ok. Entonces, eso es un poco lo que ocurre en el norte. En el sur, en cambio, son zonas de precipitaciones permanentes. ¿Ya? Tenemos zonas muy lluviosas donde podemos sobrepasar tranquilamente los 1.000 milímetros, 1.200 milímetros al año. Entonces, en ese tipo de zonas, la cobertura vegetal influencia bastante o retrasa la aparición de estos eventos, pero al mismo tiempo los estimula también. Entonces, tenemos dos variables que actúan de forma combinada. La topografía favorece extraordinariamente la aparición de flujos de este tipo, pero también la precipitación. ¿Okay? Así que muchas veces el país tiene que jugar con esas dos variables y dependiendo un poco de las condiciones de emplazamiento, el tipo de suelo principalmente y el nivel de exposición de la población va a depender de la solución que se va a proveer para uno y otro caso. En todo caso, el mensaje, agradeciendo un poco la pregunta del profesor Manuel, el mensaje un poco es que en nuestro país no hemos preparado muy bien para la parte sísmica. ¿Ya? Chile es un país que forma muy buenos ingenieros antisísmicos. De hecho, hemos tenido acá gente que ha inventado formulaciones que han dado la vuelta al mundo. Pero no nos hemos preocupado de igual manera de este tipo de eventos que Ujú. ocurran en todo el país. Eso es un poco el mensaje que quería transmitir. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, si alguien quisiera preguntarme, también me puede interrumpir, pero yo tengo una última inquietud. Por supuesto. Cuestión del cambio climático. Yo recuerdo al menos, me acuerdo de unas fotografías de haber visto en glaciares en Sudamérica hace muchísimos años y que esos glaciares están desapareciendo Así es, catastróficamente. así es. ¿Cómo ha contribuido esta desaparición de estos glaciares precisamente en la ocurrencia de este tipo de fenómenos? Me imagino que en algún momento estos glaciares servían también como contención en algún sentido. No sé si este cambio climático, más que cambio climático, calentamiento global, yo creo que sería lo correcto. ¿Cómo ha hecho que incrementen estos eventos? Sí, sí. Bueno, es interesante la pregunta porque de hecho los glaciólogos que tenemos en Chile han advertido de esta situación, particularmente de la desaparición de glaciares de la zona centro a sur del país. Ya hace 30 años atrás los glaciares estaban presentes en la zona central, hoy día están desapareciendo dramáticamente. En el sur de Chile ese proceso ha sido un poco más lento. ¿Ya? Lo que ocurre esencialmente es que efectivamente los glaciares actúan como muy buenos, no sé si la palabra correcta es retentores tal vez, es decir, retienen la remoción de suelo. ¿Okay?
Pero efectivamente, como se han incrementado las temperaturas, ¿okay? Y además ha aumentado la isoterma cero, están mucho más expuestos a eventos de precipitaciones líquidas. Es decir, solamente las partes muy encumbradas de la cordillera de los Andes están relativamente resguardadas, pero quedan muchas partes bajo esa isoterma que contienen estos glaciares que están expuestos a efectos de precipitaciones líquidas. Y las precipitaciones líquidas han acelerado los procesos de fractura interna de los glaciares. Los glaciares no es que se derritan, no ocurre así. Los glaciares se fracturan esencialmente. Y de hecho, incluso algunos de ellos tienen una geología propia. Esa fractura sigue un comportamiento geológico de carácter no newtoniano. ¿Okay? Entonces, se fracturan estos glaciares y no es que el glaciar vaya solito en un resbalín americano, ¿verdad? Sino que en realidad remueve el suelo completamente y si además hay incorporación de humedad por efectos de precipitaciones líquidas, ocurre lo que pasó en la Villa Santa Lucía, como el video que les mostré al comienzo. Así que efectivamente hay una correlación muy alta, no cuantificada todavía, pero alta, en el punto de vista de remoción o desaparición de glaciares, fracturas de glaciares con ocurrencia de eventos de detritos como los que yo les mostré. Bueno, pues si no hay más preguntas, quisiéramos agradecer al doctor Francisco. Nada más un momentito, voy a compartir mi pantalla. Perdón, a ver, por aquí lo debo tener. Es aquí. Bueno, el Departamento de Ciencias e Ingenierías otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Martínez Carreó por su valiosa participación en el primer simposio del Grupo de Investigación en Ciencias Básicas con la conferencia titulada Eventos hidrometeorológicos en Chile, problemáticas y desafíos formativos para el nuevo ingeniero civil. San Andrés Cholula, Puebla, 12 de noviembre de 2021. Firma el director del departamento, el maestro Ramiro Antonino Bernal Cuevas. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias al doctor. Muy interesante, creo que es un tema de actualidad, es un tema que quizás estamos muy relacionados. Siempre Chile y México han compartido relaciones estrechas, menos en el fútbol, bueno, también en el fútbol. Aquí hemos tenido a grandes futbolistas chilenos. Sí, estuvo el Bambán, estuvo en el Fantasma Figueroa, no sé si es conocido en Chile, pero Sí. también esta cuestión de quizás parte de la topografía, estas cuestiones son interesantes y bueno, y lo invitamos en el transcurso de los tiempos venideros para que nos siga platicando estas cuestiones interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias y pues continuamos con nuestro simposio en la siguiente charla y Muchas pues de gracias a nuevo, ustedes también. Muchas gracias pues a ustedes y sobre todo extender a través de ti, Manuel, la invitación a tus alumnos, a tus colegas de la Iberoamericana que quieran venir a Chile y quieran participar de nuestros laboratorios. Acá tenemos afortunadamente un laboratorio muy bueno, así que son bienvenidos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. de nuevo, pues muy bien, pues muchas gracias y continuamos. Gracias, Francisco. Estamos en Vale, que esté contacto. muy bien. Vale, que esté muy bien. Gracias, chao, chao.